¿Has notado que tanta gente conoce el Salmo 91, pero pocos lo viven? Es común ver Biblias abiertas en este salmo en hogares y negocios, como si fuera un amuleto de la suerte. Pero la protección de Dios no es solo un adorno, es un pacto. Y este pacto tiene una dirección, el refugio del Altísimo. No basta con visitarlo de vez en cuando, debe estar presente. Hoy exploraremos cada promesa y dirección contenida en este poderoso salmo. Hablaremos sobre lo que significa vivir bajo las alas de Dios, declarar la fe en medio de las dificultades, recibir liberación de trampas invisibles, caminar sin temor ante las amenazas y experimentar el ministerio de los ángeles a nuestro favor. Finalmente, oraremos juntos, activando en sus vidas las 7 promesas que el Señor mismo hace a quienes lo aman. Así que, antes de continuar, escribe con fe en los comentarios: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y quédate hasta el final, porque lo que compartiremos hoy puede transformar tu forma de afrontar el miedo, la inseguridad y las dificultades diarias. Quizás uno de los mayores errores en la vida espiritual es pensar que la protección de Dios es automática, que basta con citar un versículo o tener una Biblia abierta sobre la mesa para estar a salvo del mal. El Salmo 91 comienza con una clave que, si se ignora, hace todo lo demás inaccesible: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. La palabra habitar aquí no se refiere a una visita ocasional, ni a acudir a Dios solo cuando surge una crisis o cuando el miedo se apodera del corazón. Habitar es establecer una morada, hacer de la presencia de Dios tu domicilio permanente. Es decidir que no hay otro lugar donde desees vivir y permanecer, sin importar las circunstancias. Quienes habitan conocen la voz del dueño de la casa, saben dónde está el lugar de descanso y entienden que la sombra del Omnipotente solo cubre a los que están cerca, porque la sombra no existe a distancia. Y aquí radica una revelación importante: no todos experimentan esta cobertura, porque muchos quieren el beneficio sin el compromiso, quieren la protección sin la permanencia. Cuando el salmista habla del refugio del Altísimo, utiliza la imagen de un escondite seguro, un refugio de guerra construido para resistir cualquier ataque. En aquella época, se establecían ciudades de refugio para proteger a las personas en peligro de muerte, y mientras permanecieran dentro de los límites de la ciudad, ningún enemigo podía tocarlas. El refugio del Altísimo es esta ciudad espiritual de refugio, pero con un detalle: la entrada está abierta solo a quienes eligen vivir bajo su autoridad. Habitar aquí significa alinear toda la vida con Dios, andar en sus caminos, someter pensamientos, sentimientos y decisiones a su voluntad. No es un lugar al que se accede mediante rituales externos, sino a través de una intimidad continua. Y esta intimidad lo transforma todo: cómo reaccionamos al dolor, cómo enfrentamos las batallas, cómo interpretamos las demoras de Dios. Estar a la sombra del Todopoderoso evoca la imagen del descanso en el desierto. En Oriente Medio, la sombra era sinónimo de protección contra el calor sofocante. Viajar sin sombra significaba agotamiento y riesgo para la vida, pero quienes encontraban un lugar resguardado podían descansar y recuperar fuerzas para seguir adelante. Así es la presencia de Dios: cuanto más cerca estás, más descanso encuentras. Y el descanso aquí no es la ausencia de problemas, es paz en medio de la guerra. Es saber que el fuego que te rodea no te consumirá porque hay un techo espiritual que cubre tu vida. Esta cercanía no se construye en un servicio semanal, sino en la decisión diaria de priorizar la comunión con Dios por encima de todo. El problema es que muchos se conforman con simplemente visitar la presencia de Dios. Llegan, hacen una oración rápida, buscan una palabra de aliento, pero no se instalan. Es como visitar una casa que admiras pero en la que no vives. Te sientes cómodo unos minutos, pero desconoces la rutina, no sabes dónde está todo, no experimentas la intimidad de alguien que vive en ese espacio. Habitar es diferente. Habitar es despertar y saber que Él está ahí, es hablar con Dios en el silencio de tu mente mientras conduces, es sentir su presencia guiando las decisiones más sencillas y sosteniéndote en los dilemas más complejos. Es vivir de tal manera que no necesitas correr a esconderte cuando el enemigo ataca, porque ya estás allí. Y aquí hay una verdad que nos hace reflexionar: habitar requiere renuncia. No hay manera de vivir en la presencia de Dios y mantener los mismos hábitos, las mismas conversaciones, las mismas alianzas que nos distancian de Él.
Habitar significa renunciar a lugares donde no se le honra, silenciar las voces que nos roban la fe, filtrar lo que entra por los ojos y los oídos. No es religiosidad, es autoconservación espiritual. El precio de habitar es alto, pero el costo de no habitar es mucho mayor, vivir expuesto, vulnerable, dependiendo de las circunstancias para encontrar paz. David sabía lo que significaba habitar. Antes de convertirse en rey, vivió como un fugitivo, escondiéndose en cuevas para escapar de la ira de Saúl. Conocía los refugios físicos, pero era consciente de que el verdadero refugio no era de piedra, era la presencia de Dios. Por eso pudo decir, en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Quienes habitan al abrigo del Altísimo no reaccionan al miedo, sino que se dejan guiar por la confianza. Por eso, tantas personas que viven en profunda comunión con Dios resisten las tormentas sin perder el equilibrio, porque su seguridad no reside en las circunstancias, sino en su cercanía al Todopoderoso. La sombra de Dios también simboliza autoridad. En el mundo antiguo, estar a la sombra de un rey significaba estar bajo su protección y apoyo. Cuando el salmista dice que descansa a la sombra del Todopoderoso, afirma que vive bajo la autoridad absoluta de Dios, lo que le garantiza protección ante cualquier acusación o ataque. El enemigo puede acercarse, pero no puede sobrepasar los límites que Dios ha establecido. Vivir a la sombra también significa no refugiarse en otras sombras, del dinero, las relaciones o las influencias humanas, cuando la presión aumenta. Significa permanecer fiel al Todopoderoso, confiando en que su sombra es suficiente. Vivir así tiene claros beneficios: la seguridad de saber que tu vida no está regida por la casualidad, la paz que no depende de las buenas noticias para existir, la claridad para tomar decisiones sin perderse en la incertidumbre, la fortaleza espiritual que no se agota con el desgaste diario, y la liberación de ataques invisibles que Dios deshace sin que te des cuenta. Pero todo esto es fruto de la cercanía, no de la religiosidad. No se trata de memorizar versículos, sino de vivirlos. Quizás hoy necesites responder a una pregunta sencilla pero crucial: ¿has visitado la presencia de Dios o has estado morando en ella? Es posible que, sin darte cuenta, tu vida espiritual se haya vuelto esporádica, marcada por altibajos, por una búsqueda intensa en tiempos de crisis y por el distanciamiento cuando todo parece tranquilo. Pero quienes moran en Él no dependen de asuntos urgentes para buscar a Dios. Él es una prioridad en cada etapa, y por eso nunca le falta cobertura cuando llega la tormenta. Y si decides permanecer, prepárate para experimentar cambios profundos: el miedo se desvanece, la ansiedad da paso a la paz y tu confianza ya no flaquea ante las circunstancias. El mundo puede estar derrumbándose, pero al abrigo del Altísimo hay estabilidad. Y esta estabilidad no proviene de una promesa vacía, sino de la presencia real de un Dios fiel. Quizás la invitación de Dios para ti hoy sea sencilla: ven a vivir aquí. Deja de solo visitarme. Pon toda tu vida bajo mi sombra. Y esto requiere más que palabras. Requiere tiempo, entrega, obediencia y la firme decisión de no abandonar este lugar, cueste lo que cueste. Porque el refugio del Altísimo no es una casa de emergencia, es el hogar definitivo de quienes han comprendido que fuera de él no hay verdadera seguridad. Y al elegir este lugar, recuerda, el enemigo sabe que no puede penetrar los muros del refugio. Puede intentar infundir miedo con ruidos externos, puede susurrar mentiras para que te vayas, pero no tiene autoridad para invadir. Su mayor arma es engañarte para que abandones el refugio por voluntad propia. Así que quédate. No negocies tu posición. No cambies la sombra del Todopoderoso por aires más abiertos que, al final, son desiertos espirituales. El Salmo 91 comienza con esta condición porque todo lo que sigue depende de ella. Las promesas de liberación, victoria, protección angelical y respuesta inmediata están ligadas a este primer paso: morar. Es como los cimientos de un edificio: si no son firmes, nada de lo que se construya sobre ellos permanecerá. Por lo tanto, antes de buscar el cumplimiento de las promesas, asegúrate de estar en el lugar correcto. Hermano, hermana, Dios te llama a morar con Él, a hacer de su presencia tu hogar. Y cuando vivas en este lugar, nada de lo escrito en el Salmo 91 será teoría. Será experiencia.
Verás con tus propios ojos cómo el cuidado diario de Dios deshace ataduras, protege tu vida y guía tus pasos. Morar al abrigo del Altísimo no es una opción en tiempos de crisis, es el estilo de vida de quienes han decidido que no hay refugio más seguro que el del Todopoderoso. Hay momentos en la vida en que lo que sale de nuestra boca determina el rumbo de nuestro corazón. El salmista, en el versículo 2, toma una decisión clara: diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. No es solo una frase bonita, es una decisión. No describe un sentimiento pasajero, sino una confesión que moldea su realidad espiritual. Es como si dijera, sin importar lo que sienta, la amenaza que se cierne ante mí o el silencio que enfrento, elijo declarar que el Señor es mi refugio. Esto nos enseña que la fe no comienza cuando sentimos confianza, sino cuando elegimos confiar, y la primera expresión de esa decisión es nuestra declaración. El poder de las palabras es algo que Dios nos ha mostrado desde la creación. Él habló, y todo se hizo realidad. Jesús dijo que la boca habla de la abundancia del corazón, pero también que lo que declaramos con fe, en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de mover montañas. Cuando el salmista dice, Él es mi refugio, se reposiciona ante la realidad. Reconoce el peligro, pero afirma que existe un lugar más alto y seguro. Al decir, mi fuerza, no niega su fragilidad humana, sino que proclama que hay una fuerza mayor que sostiene su vida. Y al concluir con, mi Dios, en quien confío, sella la decisión de no permitir que el miedo ni la duda determinen su futuro. También enfrentamos situaciones en las que necesitamos alinear nuestros corazones mediante una declaración. Hay días en que las noticias son malas, cuando un diagnóstico médico nos preocupa, cuando las facturas no cuadran, cuando las decepciones nos hacen querer callar. Pero es precisamente entonces cuando la declaración se convierte en un arma espiritual. No se trata de repetir palabras como un mantra, sino de declarar verdades eternas que confrontan las mentiras del enemigo. Cuando afirmas, Dios es mi refugio, le dices al miedo, tú no gobiernas mi vida. Cuando declaras, Él es mi fuerza, le dices a la debilidad, no dependo de mi fuerza, sino de la suya. Y cuando confiesas, confío en ti, le dices al caos, tú no tienes la última palabra. Esta postura es vital porque la boca tiene el poder de dirigir la mente y el espíritu. Si nos acostumbramos a hablar de los problemas más que de las promesas de Dios, nuestra alma empieza a creer que el dolor es mayor que la gracia. Por otro lado, cuando alineamos nuestras palabras con la verdad de la palabra, fortalecemos nuestra fe. Es como afinar un instrumento, ajustamos el sonido hasta que esté en armonía. La declaración de fe alinea el corazón para que toque en el mismo tono que el cielo. El apóstol Pablo, en Romanos 10:10, dice que, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo y se hace justicia. La confesión no es simplemente una consecuencia de la fe, es una parte activa del proceso. Al confesar, fortalecemos nuestra creencia, al hablar, alimentamos lo que elegimos creer. Y esto no es un ejercicio vacío, es una postura que cambia nuestra perspectiva ante las dificultades. Imaginemos a Pedro caminando sobre el agua. Al mirar a Jesús, sus palabras y pasos estaban alineados con la fe. Al mirar el viento y las olas, comenzó a hundirse. Lo que vemos y declaramos alimenta lo que dominará nuestro ser interior. El salmista nos enseña a comenzar el día con una confesión que reposiciona el alma. Incluso antes de enfrentar la presión, ya ha definido quién es su seguridad. Esto nos muestra que la declaración de fe no debe ser reactiva, sino preventiva. No se trata de esperar a que surjan los problemas para decir, Dios es mi refugio, sino de afirmarlo continuamente para que, cuando llegue el mal día, el corazón ya esté acostumbrado a confiar. Es como construir un refugio antes de la tormenta. Quizás vivas en una época en la que todo parece inestable. La gente cambia, los recursos fallan, los planes se frustran. Es entonces cuando tu declaración debe ser más firme. No se trata de negar la realidad, sino de afirmar una realidad mayor, Dios es soberano, fiel y presente. Al decir esto en voz alta, no solo te hablas a ti mismo, sino también al mundo espiritual. Le recuerdas al cielo, a la tierra y al infierno que tu confianza está en el Señor.
Observe que el salmista usa la palabra mi repetidamente, mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. Esto demuestra intimidad y propiedad de la promesa. No es algo distante ni genérico, sino personal. Muchos conocen a Dios como el Señor, pero no como mi Señor. Conocer de oídas es diferente a conocer por experiencia. Y la declaración de fe es una de las maneras de transformar lo que sabemos intelectualmente en algo que experimentamos íntimamente. Pero hay un desafío: mantener esta declaración cuando las circunstancias parecen contradecirla. Es fácil decir, Dios es mi refugio, cuando todo va bien. Lo difícil es mantener esta confesión cuando las puertas se cierran, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando las noticias duelen. En esos momentos, declarar la fe no es hipocresía, es resistencia espiritual. Es afirmar, contra toda evidencia visible, que la verdad de Dios es más sólida que la inestabilidad del mundo. A lo largo de la Biblia, vemos hombres y mujeres que vivieron así. Daniel, ante la amenaza de muerte, nunca dejó de orar a su Dios y, sin duda, continuó declarando su confianza. David, perseguido por Saúl, reafirmó que el Señor era su fortaleza. Pablo y Silas, injustamente encarcelados, cantaron alabanzas que eran declaraciones vivientes de fe. En cada uno de estos casos, la confesión transformó no solo sus corazones, sino también el ambiente que los rodeaba. Por eso necesitamos cultivar el hábito de declarar la palabra. No como una repetición mecánica, sino como una expresión consciente de quién es Dios para nosotros. Esto puede hacerse en oración, cantando o incluso hablando con alguien sobre nuestras creencias. Cada vez que decimos, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, reafirmamos nuestro lugar al abrigo del Altísimo. Hoy, quizás necesites detenerte unos minutos y, aún sin sentir nada, comenzar a declarar en voz alta, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. En ti está mi confianza. Hazlo no para convencer a Dios, sino para recordarle a tu alma de dónde proviene tu seguridad. A veces nuestra alma olvida y necesita que se le recuerde. Esta práctica cambia la perspectiva. El problema puede seguir existiendo, pero ya no ocupa el centro. Cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. El miedo puede llamar a la puerta, pero no encuentra espacio para entrar. La ansiedad puede intentar colarse, pero encuentra resistencia. Porque el corazón está alineado, y la boca confirma esta alineación. Recuerda, la fe no es un sentimiento frágil, es una decisión firme. Y declarar la fe es como plantar estacas en la tierra para asegurar la tienda de tu vida espiritual. Cada palabra alineada con la verdad de Dios fortalece los cimientos para afrontar lo que venga. Que tu declaración de hoy sea como la del salmista, personal, firme e inquebrantable. No solo Dios es un refugio, sino Dios es mi refugio. No solo Él es una fortaleza, sino Él es mi fortaleza. No solo Él es Dios, sino Él es mi Dios, en quien confío. Y que tu corazón encuentre descanso a la sombra del Todopoderoso al declarar esto. El versículo 3 del Salmo 91 dice, te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. Estas dos imágenes, la trampa y el veneno, hablan de peligros diferentes, pero igualmente letales. La trampa representa trampas pacientemente tendidas, a menudo invisibles, diseñadas para capturar a la víctima sin que ésta se dé cuenta. El veneno, en cambio, representa algo que contamina silenciosamente, corroyendo desde dentro hasta que sus efectos se hacen visibles. Ambos tienen algo en común: no se pueden combatir solo con la fuerza física, se requiere discernimiento e intervención divina para escapar. En el mundo espiritual, la trampa del cazador es una trampa cuidadosamente tendida por el enemigo. No siempre actúa descaradamente, a menudo, crea situaciones que parecen inofensivas, pero están diseñadas para atraparnos. Puede ser una oportunidad que parece demasiado buena para ser verdad, pero esconde un camino de destrucción. Puede ser una amistad que comienza agradablemente, pero que gradualmente nos aleja de la presencia de Dios. Puede ser un pensamiento cultivado en silencio, que moldea nuestras decisiones hasta que nos encontramos atrapados en algo que nunca quisimos. La trampa rara vez se nota al principio, está diseñada para mimetizarse con el entorno, como redes escondidas en el suelo o ramas estratégicamente colocadas para atrapar al ave. La diferencia es que,
mientras que el pájaro no sabe que está en peligro, nosotros sí podemos discernir. Pero este discernimiento no proviene de nuestra propia percepción, es fruto de la comunión con Dios. Por eso es tan esencial morar al abrigo del Altísimo. Cuanto más cerca estamos de Él, más rápido nos damos cuenta de que algo no proviene de su mano. Dios detecta la trampa antes de que se cierre. ¿De cuántas situaciones has escapado sin darte cuenta? ¿A cuántas invitaciones, relaciones o decisiones que parecían prometedoras Dios le cerró la puerta antes de que fuera demasiado tarde? Quizás en ese momento pareció frustración, pero hoy puedes ver que fue liberación. La plaga perniciosa, por otro lado, se refiere a algo que ataca silenciosa pero constantemente. En el contexto bíblico, la plaga era sinónimo de epidemia, algo que se propagaba rápidamente y mataba sin distinción. Espiritualmente, podemos pensar en influencias tóxicas, mentiras repetidas hasta que parecen ciertas, y el pecado que se infiltra gradualmente y debilita nuestra vida espiritual. El veneno no mata al instante, sino que se propaga hasta paralizar. La plaga perniciosa puede manifestarse en la amargura que crece en el corazón tras una decepción, en la incredulidad que se infiltra tras oraciones aparentemente sin respuesta, en la frialdad espiritual que se instala cuando dejamos de buscar a Dios como antes. Lo más peligroso de la plaga es que actúa silenciosamente. Nadie despierta un día y de repente se encuentra completamente alejado de Dios. Es un proceso lento, compuesto de pequeñas concesiones, de descuidos aparentemente inofensivos. Es como una gotera en una pared, al principio, es casi imperceptible, pero si no se trata, debilita toda la estructura. Por lo tanto, la liberación de Dios no se trata solo de alejarnos de situaciones visiblemente peligrosas, también se trata de purificar aquello que ya intenta contaminarnos desde dentro. Y aquí está el punto clave, tanto la trampa como el veneno requieren vigilancia espiritual, pero el Salmo 91 nos recuerda que es Dios quien nos libera. Esto no significa pasividad de nuestra parte, sino dependencia. Permanecemos alerta, pero confiamos en que Él ve mucho más que nosotros. Dios ve la trampa antes de que el enemigo tenga tiempo de ocultarla por completo, conoce el origen de cada influencia antes de que se manifieste. Es como un pastor que conoce cada roca y bache del camino y, por lo tanto, sabe cuándo guiar a sus ovejas por otro camino. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de personas liberadas de trampas invisibles. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, pero Dios usó cada paso para colocarlo en el lugar de gobierno que le había prometido. A los ojos humanos, parecía haber caído en la trampa de una vida destruida, pero Dios transformó lo que estaba destinado al mal en un camino para el bien. Daniel fue blanco de un complot para ser arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los depredadores. Pedro fue liberado de la prisión por un ángel, momentos antes de su ejecución. En cada historia, vemos el mismo principio: Dios detecta, intercepta y deshace ataduras que jamás podríamos romper por nuestra cuenta. En el caso del veneno, vemos la acción de Dios en la vida del pueblo de Israel en el desierto. Cuando fueron atacados por serpientes venenosas, Dios ordenó levantar una serpiente de bronce para que quien la mirara sanara. Esto apuntaba a Cristo, quien se convirtió en nuestra cura y purificación definitiva del veneno del pecado. El antídoto contra cualquier contaminación espiritual sigue siendo el mismo: mirar a Jesús. Significa mantener nuestros corazones fijos en la cruz, donde todo veneno pierde su poder. En la práctica, ¿cómo experimentamos esta liberación? Primero, cultivando la sensibilidad espiritual. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más reconocemos su voz y más ajenas se vuelven las voces opuestas. Segundo, obedeciendo con prontitud las instrucciones de Dios, incluso cuando no las entendemos. A menudo, la liberación se disfraza de un no o una espera, y es nuestra obediencia la que nos salva de la trampa. Tercero, permitiendo que Dios escudriñe constantemente nuestro corazón, revelando áreas donde el veneno de la incredulidad, el dolor o el orgullo puede estar intentando afianzarse. Si hoy te sientes atrapado, recuerda, ninguna trampa es tan fuerte que Dios no pueda romperla. Y si notas señales de veneno espiritual, frialdad, desánimo, falta de esperanza, recuerda que el antídoto ya está en Cristo. Lo que necesitamos es correr hacia Él, reconocer nuestra condición y dejarnos purificar.
Lo peor que podemos hacer es intentar romperlas solos o ignorar las señales, porque tanto la trampa como el veneno prosperan en el silencio y la negación. Quizás no lo veas, pero Dios ya ha obrado liberaciones en tu vida. Hay conversaciones que te perdiste, encuentros que no se concretaron, tratos que no se cerraron, caminos que no se abrieron, y todo esto fue resuelto por Él, incluso cuando lo interpretaste como frustración. También hay pensamientos que se interrumpieron. Antes de convertirse en decisiones, sentimientos que no avanzaron porque Dios puso un obstáculo invisible. Esto es liberación de la trampa y del veneno en acción. Por lo tanto, en lugar de vivir con miedo a las trampas y la contaminación, vive con confianza en el guardián de tu alma. Él no solo aleja el peligro, sino que fortalece tu corazón para que, incluso ante nuevos ataques, te mantengas firme. Y recuerda, la promesa es para quienes habitan en el refugio. Fuera de este lugar, se pierde el discernimiento y aumenta la vulnerabilidad. Pero dentro, el cazador no tiene acceso y el veneno pierde su poder. El versículo 4 del Salmo 91 nos lleva a una de las imágenes más tiernas y a la vez poderosas de toda la Escritura: con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu refugio. Aquí, Dios se presenta no solo como el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, títulos que revelan su majestad y poder, sino como un ave protectora que extiende sus alas para proteger y esconder a sus polluelos del peligro. Es la combinación perfecta de fuerza y cuidado, autoridad y afecto. Al hablar de plumas y alas, el salmista quiere que entendamos que el refugio de Dios no es solo una estructura impenetrable, sino también un lugar de calidez, cercanía y amor. Cualquiera que haya visto a un pájaro proteger a sus crías sabe que esta comparación no es exagerada. Cuando se acerca una amenaza, la madre extiende sus alas y los polluelos corren bajo ellas. Allí, no solo se esconden de los depredadores, sino que también sienten el calor del cuerpo materno, escuchan los latidos de su corazón y descansan. No solo están protegidos, sino que están seguros y amados. Esto es precisamente lo que Dios ofrece a cada uno que decide refugiarse en Él, un lugar donde no solo el mal no puede tocar, sino donde el corazón encuentra paz. En la cultura hebrea, estar bajo las alas también era una expresión de pacto. Cuando un hombre le proponía matrimonio a una mujer, existía el gesto simbólico de extender su manto sobre ella, representando un compromiso de protección y cuidado. Este mismo lenguaje aparece en el libro de Ruth, cuando Booz declara que ella ha venido a refugiarse, bajo las alas del Dios de Israel. En otras palabras, estar bajo las alas de Dios es vivir en pacto con Él, confiando en su compromiso de protegernos. Pero esta promesa conlleva una verdad importante: debemos elegir permanecer bajo esas alas. No es un reflejo automático, es una decisión consciente. Un pájaro no puede obligar a sus polluelos a quedarse allí, extiende sus alas, pero ellos deben correr a buscar refugio. Dios hace lo mismo con nosotros, su protección está disponible, pero depende de nosotros buscarla y permanecer. Muchos desean la seguridad de las alas sin la entrega que exige. Quieren sentir el calor, pero no quieren la obediencia que mantiene el refugio abierto. El salmista también dice: la fidelidad de Dios será tu escudo y protección. Aquí, la imagen cambia del nido al campo de batalla. Es como decir, cuando estás bajo sus alas, no solo recibes cuidado, sino también una armadura impenetrable. La fidelidad de Dios es esta armadura. Él no es voluble, no cambia de opinión sobre su compromiso contigo, no te abandona en medio de la guerra. Su palabra es tan firme que puede usarse como escudo contra cualquier acusación, ataque o mentira del enemigo. Observe que el salmista no dice que la fidelidad de Dios traerá un escudo, sino que será el escudo. La naturaleza fiel de Dios es nuestra defensa. Cuando el miedo intenta infiltrarse, recordamos, Él prometió estar con nosotros y nunca falla. Cuando la culpa intenta acusarnos, recordamos, Él nos ha perdonado y su gracia nunca se retira. Cuando la duda intenta socavar nuestra fe, recordamos, Él ha cumplido tantas promesas antes y seguirá haciéndolo. Su fidelidad no es solo un atributo teológico distante, sino una barrera práctica contra los embates diarios que intentan alejarnos de nuestro refugio.
En nuestra vida diaria, vivir bajo las alas de Dios significa convertirlo en nuestro primer refugio, no en nuestro último recurso. Significa correr hacia adelante la primera amenaza, no después de probar todas las alternativas humanas. Significa confiar en que su sombra es más efectiva que cualquier solución improvisada que se nos ocurra. Y significa comprender que, incluso cuando no podemos ver, sus alas siguen extendidas. A menudo pensamos que Dios nos ha dejado desprotegidos porque no sentimos nada, pero la verdad es que la sombra de sus alas no depende de nuestra percepción, sino de su presencia constante. Esta imagen también habla de proximidad. No hay sombra sin proximidad. Si te alejas, pierdes el beneficio de la sombra. Esto significa que, espiritualmente, cuanto más nos alejamos de Dios, más expuestos estamos. Por eso el enemigo trabaja para distraernos, robarnos el tiempo y debilitar nuestra devoción, porque sabe que, lejos de sus alas, somos vulnerables. Por otro lado, cuando cultivamos la intimidad, la oración y la meditación en la palabra, nuestra vida permanece bajo la sombra, y ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Quizás hoy sientas que las amenazas a tu alrededor son abrumadoras. Quizás estés enfrentando un ataque visible, como persecución o injusticia, o algo invisible, como ansiedad, miedo o desánimo. La buena noticia es que las alas siguen abiertas. La invitación no ha cambiado. Todavía hay espacio para ti allí, no solo para esconderte, sino para descansar. Dios no solo quiere protegerte del peligro, quiere restaurar tus fuerzas mientras te guarda. Él sabe que luchar sin parar debilita, y por eso, bajo sus alas, no solo sobrevives, sino que te renuevas. Jesús usó esta misma imagen cuando se lamentó por Jerusalén: «¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no quisiste?» Mateo 23:37. Esto es quizás lo más triste, aunque las alas estén abiertas, no todos aceptan refugio. Algunos prefieren afrontarlo solos, confiando en sus propias capacidades, y terminan cayendo en trampas o siendo alcanzados por ataques que podrían haberse evitado. La verdadera seguridad reside en la entrega, reconocer que necesitamos refugio y correr a él sin reservas. Cuando el salmista habla de refugiarse bajo sus alas, no se refiere a una huida cobarde, sino a una estrategia sabia. El soldado que se refugia tras un escudo no es cobarde, sino inteligente. Asimismo, buscar el refugio de Dios no es señal de debilidad, es señal de dependencia consciente. Es decir, reconozco que no puedo solo, pero bajo tu protección, nada puede destruirme. Y lo más hermoso es que, bajo estas alas, no solo estamos protegidos individualmente, sino que estamos unidos a otros que también han elegido refugiarse allí. Es una comunidad de fe reunida bajo el mismo cuidado, sostenida por la misma fidelidad. Esto significa que, a menudo, Dios usará a otros creyentes como parte de esta sombra protectora, una palabra de aliento, una oración por nosotros, un gesto de amor que nos recuerda que no estamos solos. La promesa del Salmo 91:4 es una de las más reconfortantes porque combina afecto y autoridad, cuidado y fortaleza. Él es el Dios que comanda ejércitos, pero que también extiende sus alas para protegernos. Él es el Dios que puede derrotar a los enemigos con una palabra, pero que también se inclina para susurrar paz a nuestros corazones. Él es el Dios que construye muros a nuestro alrededor y, al mismo tiempo, nos reconforta en su seno. Así que, si hoy te sientes vulnerable, inseguro o cansado, acude a este lugar. No lo dudes, no negocies, no esperes a que la situación empeore. Las alas están abiertas ahora, y la fidelidad de Dios es tan sólida que no hay grietas en este refugio. Bajo ellas, el miedo pierde fuerza, la ansiedad pierde voz y la esperanza florece de nuevo. El salmista declara: «No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la plaga que destruye al mediodía». Aquí describe 4 frentes de ataque que representan diferentes tipos de amenaza, y todos tienen algo en común: la capacidad de generar miedo. El miedo es el arma más sutil y destructiva del enemigo, porque paraliza antes de causar daño real. Lo que el Salmo promete no es que estos ataques cesarán, sino que quienes moran al abrigo del Altísimo serán libres del dominio del miedo.
El miedo a la noche habla de temores ocultos, aquellos que surgen cuando la mente está en silencio y el cuerpo vulnerable. Es en la oscuridad donde la imaginación crea monstruos y la ansiedad se multiplica. Los terrores nocturnos pueden manifestarse como insomnio, ataques de pánico e inquietud sin razón aparente. ¿Cuántas personas se acuestan, pero no pueden descansar porque las atormentan preocupaciones o recuerdos? Este temor es real, pero el salmista afirma que, en la presencia de Dios, pierde fuerza. Bajo las alas del Altísimo, incluso la noche se convierte en un lugar de descanso, porque la oscuridad no puede extinguir la luz que proviene de él. La flecha que vuela de día representa ataques visibles, directos y repentinos. En el campo de batalla, la flecha no avisa antes de ser lanzada, golpea con rapidez. En la vida cotidiana, estas flechas pueden ser críticas injustas, malas noticias inesperadas o decisiones ajenas que nos afectan sin que podamos evitarlas. Son situaciones que se presentan de frente, sin disimulo, y a menudo nos toman desprevenidos. Pero quienes habitan al abrigo del Altísimo aprenden a no vivir en constante alerta, porque saben que sus vidas no están a merced del azar, están en manos de un Dios que nunca se deja sorprender. La peste que acecha en la oscuridad es el ataque invisible, que se propaga silenciosamente hasta que sus efectos se hacen visibles. Es similar al veneno mencionado anteriormente, pero aquí se centra en los avances ocultos. Puede ser una influencia maligna, una mentira sembrada, un pecado tolerado que crece hasta sofocar la vida espiritual. Es el tipo de ataque que requiere discernimiento para identificarlo y fe para resistirlo. El salmista dice que quienes viven cerca de Dios no necesitan obsesionarse con buscar señales de peligro, porque el Señor mismo es quien vigila y detiene el avance de estas amenazas. La plaga que destruye al mediodía apunta a algo tan flagrante que nadie puede negarlo, un ataque público y humillante, o una crisis evidente que parece destruir sin piedad. A diferencia de la plaga sigilosa, la plaga del mediodía actúa abiertamente, sin ocultarse. Puede ser una pérdida inesperada, un colapso financiero, una exposición injusta. Es el tipo de golpe que busca robar no solo la estabilidad, sino también el honor. Y, sin embargo, el salmista afirma que ni siquiera esto debe ser motivo de temor, porque la promesa de Dios no se limita a lo oculto o sutil, también se extiende a lo visible y devastador. Al hablar de estas cuatro amenazas, terror nocturno, flecha diurna, peste en la oscuridad y plaga al mediodía, el salmista abarca las 24 horas del día, mostrando que la protección de Dios no conoce intervalos. Él está presente de noche, de día, en la oscuridad y bajo el sol más brillante. Esto significa que no hay momento en que la vigilancia divina falle, ni espacio donde su cuidado no llegue. Pero el punto central aquí es la ausencia de temor. La promesa no es que no habrá ruidos en la noche ni flechas en el día, sino que el corazón que mora en Dios no será dominado por el terror. Esto es importante, porque el miedo suele ser más paralizante que el ataque mismo. ¿Cuántas decisiones equivocadas se toman impulsadas por el temor, en lugar de por la guía de Dios? ¿Cuántas oportunidades se pierden porque alguien dejó que el miedo hablara más fuerte que la fe? El miedo distorsiona la percepción. Magnifica la magnitud de las amenazas y reduce la visión de las promesas. Por eso, la presencia de Dios es el antídoto perfecto, no niega la realidad del peligro, sino que lo pone en la perspectiva adecuada. Cuando sabemos que el Altísimo es nuestro refugio, el miedo pierde su autoridad, porque comprendemos que ninguna flecha ni plaga puede romper la barrera de su fidelidad. Jesús abordó este tema cuando dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. No prometió un camino libre de amenazas, pero garantizó la victoria sobre el miedo que éstas intentan infundir. Pablo refuerza esto cuando escribe, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La paz que proviene de morar en Dios no es la ausencia de ruido, sino la seguridad de que ningún ruido puede separarnos de su cuidado. En la práctica, esto significa que el miedo puede llamar a la puerta, pero no necesita refugio. Puede intentar arraigarse, pero tienes la autoridad para rechazarlo. Y esta autoridad se ejerce en la medida en que nos mantenemos bajo su protección. El problema es que el miedo a menudo se abre paso porque nos alejamos de su refugio. Cuando disminuimos la oración,
descuidamos la palabra y nos distraemos con las preocupaciones, nos exponemos. La solución es volver cerca del lugar donde la paz es constante, sin importar la hora ni la intensidad de la batalla. Hay testimonios de personas que, incluso en medio de guerras, persecuciones o enfermedades graves, permanecieron inquebrantables gracias a esta promesa. Enfrentaron la noche sin miedo y el día sin desesperación, porque sabían que la presencia de Dios estaba allí, sosteniendo cada aliento. Esto no es una utopía espiritual, es una realidad para todos los que deciden habitar, y no solo visitar, el refugio del Altísimo. Si hoy te atacan en cualquiera de estos 4 frentes, recuerda, no es la magnitud de la amenaza lo que determina tu destino, sino la postura de tu corazón. Y si tu corazón está firmemente anclado en Dios, el miedo no tendrá dominio. Podrás descansar de noche, caminar con confianza de día, discernir lo que sucede en la oscuridad y no desesperar ante lo visible, porque la protección de Dios no conoce límites de tiempo ni espacio. El salmista declara, 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. Simplemente mirarás y verás el castigo de los malvados. Esta es una de las imágenes más poderosas del Salmo 91. Es como estar en el campo de batalla y ver la guerra rugir a tu alrededor, con gente cayendo por todos lados, pero permaneciendo en pie. Es una escena de caos, y sin embargo, el protegido permanece intacto. Pero hay algo que debemos entender desde el principio, esta promesa no es un hechizo automático. No es una garantía para quien cita el versículo, sino una realidad espiritual para quienes viven bajo las condiciones establecidas al principio del Salmo. Morar al abrigo del Altísimo y descansar a la sombra del Todopoderoso. El texto no minimiza la gravedad de la situación. 1000, 10.000. No son cifras simbólicas que pretendan embellecer la narrativa, representan proporciones de destrucción y pérdida que, humanamente hablando, serían imposibles de superar sin sufrir daños. En otras palabras, no se trata de una crisis menor ni de un desafío insignificante. Se trata de estar en medio de una verdadera calamidad, ya sea física, emocional, espiritual o social. Y, sin embargo, no verse afectado. Esto no significa que los cristianos nunca enfrenten dificultades, sino que el mal nunca los dominará. La diferencia radica en que el ataque puede ocurrir, pero no produce el efecto destructivo para el que fue enviado. Pero note que el versículo también habla de mirar y ver el castigo de los malvados. Esto saca a la luz un aspecto de la justicia divina que a menudo nos resistimos a aceptar. Vivimos en una cultura que intenta eliminar cualquier idea de juicio, pero la Biblia es clara, hay un tiempo para que Dios ejecute su justicia. Ver el castigo de los malvados no se trata de desear venganza, sino de reconocer que Dios gobierna con equidad y que, tarde o temprano, toda acción contraria a su voluntad tendrá consecuencias. Esta mirada no es de orgullo ni satisfacción, sino de discernimiento. Es comprender que el mal no quedará impune y que, mientras se ejecuta el juicio, los justos son preservados. Sin embargo, esta promesa exige una postura, no sufrir daño está directamente relacionado con permanecer en Dios. Es como estar dentro de una fortaleza durante una tormenta, quienes permanecen dentro están a salvo, quienes se van, por muy bien que sepan el camino de regreso, están expuestos. Esta es la diferencia entre conocer un refugio y vivir en él. Muchos citan el versículo 7 sin considerar el versículo 1, olvidando que la protección es el fruto de la permanencia. Espiritualmente, 1000 pueden caer a nuestro lado cuando vemos a otros abatidos por tentaciones que ya hemos superado, o por crisis que, de alguna manera, hemos sorteado ilesos. 10.000 a nuestra diestra pueden simbolizar ataques aún más intensos, que golpean a otros pero no encuentran respuesta en nosotros. Esto no es motivo de orgullo, sino de gratitud y vigilancia. El hecho de que no seamos golpeados no nos hace mejores que otros, solo confirma que la fidelidad de Dios nos rodea. En el contexto bíblico, la imagen de 1000 y 10.000 también puede referirse a batallas literales, como las que libró Israel. Hubo momentos en que el pueblo vio a naciones enteras derrotadas, mientras que la mano de Dios las preservaba. Hoy, las batallas pueden adoptar otras formas, crisis económicas, epidemias, oleadas de violencia, colapsos morales. Pero el principio es el mismo,
quienes están bajo las alas del Altísimo permanecen en pie mientras muchos a su alrededor caen. Esta promesa también nos enseña sobre la perspectiva. Es posible estar rodeado de malas noticias, ver fracasos y derrotas por todas partes y aún así mantener la paz. Esto se debe a que nuestra seguridad no reside en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. Es como Pedro caminando sobre el agua, mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, se mantuvo firme a pesar de las olas y el viento. Pero cuando vio la tormenta, comenzó a hundirse. El secreto para permanecer de pie cuando 1000 caen a tu lado y 10.000 a tu derecha es mantener la mirada fija en el Señor, no en el caos. Y hay otro detalle, simplemente observarás. Simplemente, no significa indiferencia, sino tranquilidad en medio de la justicia divina. Es como si Dios dijera, mientras yo me ocupo del mal, no tienes que preocuparte por defenderte. Simplemente quédate en el lugar correcto y observa cómo actúo. Esto requiere confianza, porque nuestra tendencia natural es intentar controlarnos o protegernos. Pero aquí, la postura es de reposo, no de pasividad irresponsable, sino de fe activa, que sabe que la mayor seguridad reside en dejar que Dios sea nuestro escudo. En la práctica, esto significa que no debemos desesperarnos ante cada mala noticia ni vivir obsesionados con intentar predecir las crisis. El mundo que nos rodea puede estar en crisis, pero nuestra posición es la de quienes ya están protegidos. Por supuesto, habrá momentos en que seremos llamados a actuar, a ayudar a quienes están cayendo, a interceder y rescatar. Pero la base de todo es la certeza de que no estamos a merced del mismo destino. No porque seamos mejores, sino porque hemos elegido morar al amparo de aquel que nunca falla. Quizás hoy veas a miles y decenas de miles caer a tu alrededor, personas que han perdido la fe, familias destruidas, sueños devorados por las crisis. Y quizás tú mismo hayas sentido el viento de esta caída en la cara. Pero si estás en Cristo, la promesa permanece, nadie te alcanzará. Esto no significa que no sentirás el impacto emocional de ver caer a otros, sino que este impacto no será suficiente para derribarte. Dios te sostiene, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Por lo tanto, esta promesa no debe usarse como un talismán, sino como un llamado a la permanencia. Permanecer en el refugio es permanecer en oración, en la palabra, en obediencia, en comunión con el cuerpo de Cristo. Es elegir, cada día, no abandonar este lugar seguro, incluso cuando parezca que afuera hay atajos más rápidos u oportunidades más atractivas. Porque fuera del refugio, 1000 y 10.000 no son solo números, son amenazas que encuentran espacio para atacar. Pero dentro de él, estos números se convierten en meras estadísticas que confirman el cuidado de nuestro Dios. El salmista continúa, si haces del Altísimo tu refugio, del Señor tu refugio, ningún mal te sobrevendrá, ningún desastre se acercará a tu morada. Aquí, regresa a la esencia de todo lo dicho en los versículos anteriores, la protección de Dios no es un derecho automático, sino el resultado de una decisión. Si haces, la frase comienza con una condición clara. Esto significa que morar al abrigo del Altísimo no es un efecto secundario de la fe, es una elección diaria. Refugiarse en el Todopoderoso es más que buscar a Dios en momentos de necesidad. Es más que recurrir a la oración cuando hemos agotado todos nuestros recursos humanos. Es una postura constante de dependencia. Es como establecer una dirección fija para el alma. Cuando azota la tormenta, quien tiene a Dios como refugio no corre a buscar refugio, ya está allí. Esta es la diferencia entre vivir en su presencia y simplemente visitarlo. Y observen que el texto usa dos términos complementarios, refugio y albergue. Refugio habla de protección contra ataques externos, es el lugar al que corremos cuando hay peligro. Refugio habla de permanencia, de descanso prolongado. Dios es ambas cosas a la vez, nos acoge en tiempos de peligro y nos protege para vivir en paz. Esta combinación nos recuerda que la vida con Él no se trata solo de momentos de crisis y liberación, sino de una relación continua, donde la seguridad no se pierde cuando pasa la tormenta. La promesa que sigue es poderosa, no le sobrevendrá mal alguno, ni calamidad tocará su morada. Pero, de nuevo, debemos comprender lo que esto significa en el contexto bíblico. No le sobrevendrá mal alguno, no significa que nunca enfrentaremos problemas ni dificultades.
La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que soportaron pruebas, persecución y pérdidas. Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Entonces, si el versículo no promete ausencia de luchas, ¿qué dice? Afirma que el mal no nos dominará, que no podrá destruir lo que Dios preserva. Cuando el salmista dice que ningún mal se acercará a su tienda, se refiere a la protección de Dios sobre nuestras vidas y hogares. En la cultura hebrea, la tienda era símbolo del hogar, un lugar de descanso y comunión familiar. Esto significa que el cuidado de Dios no se limita al individuo, sino que se extiende a quienes están bajo su liderazgo e influencia. Es una promesa que abarca tanto la vida personal como el entorno familiar. Hacer de Dios nuestro refugio también implica decisiones prácticas. No es solo un acto espiritual invisible. Es elegir entornos que nutran nuestra fe, filtrar lo que entra por nuestros ojos y oídos, y alinear nuestras decisiones con los principios de la palabra. Quien elige andar por caminos peligrosos, espiritualmente hablando, se aleja del refugio y no puede esperar experimentar plenamente la promesa que conlleva permanecer allí. Esta elección diaria requiere renuncia. A menudo significa renunciar a atajos que parecen más rápidos, pero que nos desvían del camino de la obediencia. Significa no negociar principios para evitar conflictos o obtener ventajas. Significa comprender que el precio de la fidelidad es mucho menor que el costo de vivir a la intemperie. Habrá momentos en que la tentación de abandonar el refugio será grande, porque el enemigo siempre intentará convencernos de que nos falta algo allá afuera. Pero, al igual que en el Edén, esta es la mentira más antigua: nada fuera de la voluntad de Dios puede ser mejor que estar bajo su protección. La promesa de no hacer daño también nos recuerda que Dios ve y detiene peligros que ni siquiera sabemos que existen. ¿Cuántas veces nos ha desviado del camino, retrasado una cita o cerrado una puerta, y solo entonces nos dimos cuenta de que nos salvó de algo mayor? Cuando hacemos del Señor nuestro refugio, aprendemos a confiar incluso cuando no entendemos. A menudo, el cuidado de Dios no se manifiesta en liberaciones espectaculares que todos ven, sino en advertencias silenciosas que pasan desapercibidas, y ahí es donde entra la importancia de la fe. Además, esta promesa nos enseña a descansar sin temor constante al futuro. Quienes habitan al abrigo del Altísimo no viven con ansiedad, intentando anticipar cada amenaza, porque saben que la protección de Dios es mayor que su capacidad de control. Esto no significa irresponsabilidad ni descuido, sino confianza en que nuestras vidas no están expuestas al azar. La paz que surge de esta conciencia es una de las mayores señales de que verdaderamente hemos hecho del Señor nuestro refugio. En la práctica, esto se traduce en actitudes como comenzar el día buscando a Dios antes de emprender cualquier tarea, encomendar las decisiones importantes a la oración, proclamar la palabra sobre el hogar y mantener un corazón receptivo a la voz del Espíritu Santo para obedecer de inmediato cuando Él nos dirige. Así se construye una vida arraigada en el refugio. Quizás estés pasando por un momento en el que todo parece inestable: malas noticias, amenazas externas, inseguridad económica, relaciones inestables. La tentación es buscar soluciones humanas, intentar resolverlo todo solo. Pero hoy, Dios te recuerda que hay un lugar seguro, y que este lugar no es geográfico, sino espiritual. Está disponible ahora, pero depende de ti entrar y permanecer allí. Cuando el salmista dice, si haces, te da una clave. El refugio ya existe, la cobertura está lista, pero necesitas tomar la decisión de vivir bajo ella. Y esta decisión definirá no solo tu paz hoy, sino también tu estabilidad en el futuro. Porque quienes habitan al abrigo del Altísimo no son inmunes al viento, sino que son inquebrantables ante Él. El salmista declara, porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta promesa abre una ventana espiritual a una realidad que a menudo pasa desapercibida: hay un ejército celestial trabajando a nuestro favor, bajo las órdenes directas de Dios. No se trata de una ayuda ocasional, sino de una operación constante, activa y específica para nuestra protección. El texto comienza con la palabra porque, conectando la promesa con lo dicho anteriormente: si haces del Altísimo tu refugio, Él movilizará ángeles para que te cuiden.
Esto significa que la acción angelical no es aleatoria, sino una respuesta a la decisión de permanecer bajo la protección divina. Es un privilegio del pacto, no una asistencia genérica. El salmista es claro: Dios dará órdenes. Esto demuestra autoridad e intencionalidad. Los ángeles no actúan por voluntad propia, sino en total obediencia al mandato divino. No te protegen por accidente, te protegen porque han recibido instrucciones específicas sobre tu vida. Imagina la contundencia de esta afirmación: el Creador del universo, quien comanda a millones de seres celestiales, da órdenes personales para que cuiden de ti. Esto revela cuánto le importas, cuán valiosa es tu vida ante Él. En todos tus caminos es una expresión que amplía aún más la promesa. No se trata solo de protección durante la adoración, la oración o en contextos espirituales en sentido estricto. Es protección mientras conduces, trabajas, estudias, viajas y duermes. Dios conoce cada ruta, cada movimiento, cada actividad y asigna a ángeles para que te acompañen. Esta cobertura es continua e integral. Pero hay un detalle: los caminos aquí no son cualquier camino, sino aquellos alineados con la voluntad de Dios. Andar en obediencia mantiene activa la protección, andar en rebeldía nos expone a riesgos que podrían haberse evitado. Esto no significa que Dios abandone instantáneamente a quienes yerran, sino que la protección prometida es para quienes permanecen bajo su autoridad. Si elegimos deliberadamente andar por caminos de desobediencia, abandonamos el perímetro de seguridad que Él ha establecido. El versículo 12 ofrece una imagen poderosa: te sostendrán con sus manos, para que no tropieces con ninguna piedra. Esto habla de intervención antes de la caída, no solo de ayuda después del impacto. Es el cuidado preventivo de Dios. ¿Cuántas veces te ha impedido involucrarte en una relación destructiva, cerrar una oportunidad laboral aparentemente perfecta, posponer una cita o tomar un desvío, solo para darte cuenta después de que era una liberación? A menudo, nos quejamos de lo que no sucedió, sin darnos cuenta de que fue precisamente allí donde los ángeles nos atraparon. Este agarrarse de la mano también habla de cercanía y atención constante. No es una protección distante, sino un acompañamiento cercano, como alguien que camina a tu lado, sujetándote para evitar un tropiezo. El obstáculo aquí no es solo físico, sino espiritual y emocional. Es evitar caer en las trampas del enemigo, en trampas disfrazadas de oportunidades, en relaciones que te robarían la paz, en decisiones que comprometerían tu futuro. La Biblia está repleta de ejemplos de ángeles que intervinieron directamente para proteger al pueblo de Dios. Un ejemplo impactante se encuentra en 2 Reyes 6, cuando el criado de Eliseo se desespera al ver la ciudad rodeada por un ejército enemigo. Eliseo ora para que Dios le abra los ojos, y el joven ve montañas llenas de caballos y carros de fuego por todas partes. La realidad espiritual ya estaba allí, incluso antes de que él se diera cuenta. Esto nos recuerda que la protección angelical no depende de nuestra percepción, ocurre incluso cuando no la sentimos. Otro ejemplo es el de Pedro, encarcelado y custodiado por soldados. Cuando un ángel se le aparece, lo despierta, rompe sus cadenas y lo saca de la prisión. Cabe destacar que el ángel no solo libera a Pedro, sino que también lo guía paso a paso hacia la libertad. Esta es la misma lógica del Salmo 91, 11-12, no solo lo libera en el último momento, sino que también lo acompaña en el camino, asegurándose de que no tropiece. Pero debemos recordar, los ángeles no reemplazan nuestra relación con Dios. Son instrumentos, mensajeros, enviados para cumplir las órdenes del Señor. Algunos caen en la trampa de buscar contacto con los ángeles o adorarlos, olvidando que toda la gloria pertenece a Dios. La atención no está en el mensajero, sino en el comandante que lo envía. La seguridad está en el Señor, y los ángeles son manifestaciones de su cuidado. En nuestra vida diaria, quizá no percibamos la obra de estos seres celestiales, pero al mirar atrás, podemos identificar situaciones que solo pueden explicarse mediante la atención sobrenatural. Un accidente evitado por segundos, un peligro que no se materializó, una decisión que se reorientó en el último momento, todo esto puede ser expresión de este ministerio invisible. Esta promesa también nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Incluso cuando quienes nos rodean no nos entienden o no pueden ayudarnos, hay un apoyo constante del cielo.
Mientras oras, hay ángeles trabajando. Mientras duermes, hay ángeles observando. Al afrontar el día, hay ángeles abriendo y cerrando caminos según la voluntad de Dios. Por lo tanto, hacer del Todopoderoso tu refugio también significa confiar en este cuidado invisible. No significa vivir a la ligera, como si nada pudiera tocarte, sino vivir con la confianza de que tu vida está bajo un sistema de protección que va mucho más allá de tu control. Significa saber que el cielo te ha dado órdenes y que ninguna fuerza opuesta puede anularlas. Quizás hoy necesites descansar en esta verdad, no hay momento de tu día en que estés desprotegido. Incluso cuando no lo veas, Dios manda ángeles que guarden tus pasos. Y si Él ya ha determinado que no tropezarás, es porque ya ha preparado el camino para que todo lo que suceda sea para tu crecimiento, no para tu destrucción. El salmista declara, sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al león y a la serpiente. Esta es una de las declaraciones más audaces y con mayor autoridad de todo el Salmo 91. Aquí, no hablamos solo de protección pasiva, de Dios guardándonos del peligro, hablamos de autoridad activa, de avanzar contra las fuerzas que intentan paralizarnos. No se trata solo de sobrevivir al ataque, sino de avanzar contra el enemigo y salir victoriosos. El león y la serpiente son figuras cargadas de significado en el contexto bíblico. El león representa ataques frontales y violentos, amenazas que llegan abiertamente, rugiendo para intimidar y devorar. Es el peligro que se ve venir, que se presenta sin disimulo. Pedro nos recuerda que el diablo ronda como un león, buscando a quien devorar. La serpiente simboliza ataques sutiles y encubiertos, engaños que se infiltran silenciosamente. Fue a través de una serpiente que la tentación entró en el Edén, no con fuerza, sino con seducción y distorsión de la verdad. El salmista dice que quienes habitan al abrigo del Altísimo no solo recibirán protección contra estas amenazas, sino también autoridad para vencerlas. Esto significa que no necesitamos vivir a la defensiva, simplemente reaccionando, podemos avanzar, resistir y derrotar las obras del enemigo. Pero es importante entender que esta autoridad no es resultado de la valentía natural ni de las habilidades humanas. Proviene exclusivamente de nuestra posición en Cristo. Jesús confirmó esta promesa en Lucas 10:19, diciendo, «Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo, nada les hará daño». Es interesante notar que Jesús no solo nos promete liberación, sino que también nos otorga autoridad. Esto cambia por completo nuestra postura ante los ataques. No es la postura de quien espera el siguiente golpe, sino la de quien sabe que ya ha recibido del cielo la capacidad de superar cualquier embestida. Pisar al león significa enfrentar ataques directos con firmeza espiritual. Esto puede significar resistir la persecución abierta, mantener la fe ante diagnósticos devastadores y permanecer firme cuando las circunstancias desafían la promesa. Significa no dejarse intimidar por el ruido, sino mantenerse firmes en la verdad de que el Señor es nuestro amparo y fortaleza. Pisar la serpiente significa identificar y anular las trampas sutiles, consejos falsos, ideologías que distorsionan la palabra, relaciones que nos alejan de Dios, tentaciones que se presentan como inofensivas. La serpiente no viene rugiendo, sino susurrando. No solo quiere atacar, quiere convencer. Aquí es donde el discernimiento espiritual se vuelve esencial. Y este discernimiento es fruto de la cercanía a Dios. Cuanto más tiempo pasamos a la sombra del Todopoderoso, más sensibles nos volvemos a reconocer su voz y más rápido reconocemos cuando algo no proviene de Él. El versículo también habla de pisotear al león poderoso y a la serpiente. Pisotear no es solo tocar o apartar, sino un acto de dominio total, sometiendo al enemigo. Esta imagen nos recuerda la promesa de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. En Cristo, esta promesa se cumple plenamente, y nosotros, como cuerpo de Cristo, compartimos esta victoria. Pero esta autoridad solo es real y efectiva cuando se ejerce en el lugar correcto, bajo la autoridad de Dios. El problema es que algunos intentan enfrentarse al león y a la serpiente basándose en la confianza en sí mismos o en métodos humanos, y terminan heridos. La autoridad espiritual no es un clamor más fuerte ni una postura audaz, es el fruto de la sumisión. Santiago 4:7 lo resume bien, someteos a Dios.
resistid al diablo, y huirá de vosotros. El orden es claro: primero, sumisión, luego, resistencia. Sin la primera, la segunda no funciona. Por eso, antes de hablar de pisotear leones y serpientes, el Salmo ya establecía la importancia de morar al abrigo del Altísimo, de hacer del Señor nuestro refugio, de confiar en su protección. La autoridad es una consecuencia de la comunión, no un sustituto de ella. En la vida práctica, pisar al león puede significar afrontar de frente una situación que te ha amenazado durante años, sin huir de ella. Puede significar afrontar conversaciones difíciles, tomar decisiones que rompan ciclos destructivos, rechazar propuestas que parecen ventajosas pero comprometen tu integridad. Pisar a la serpiente puede significar discernir la manipulación emocional, negarse a aceptar una mentira como verdad, cortar de raíz los pensamientos que no provienen de Dios. También es importante notar que el salmista habla de más de un enemigo, un león y una serpiente. Esto nos recuerda que las estrategias del enemigo varían. Lo que funcionó para resistir un ataque frontal puede no ser suficiente contra un ataque sutil. Debemos estar listos para luchar en diferentes frentes, pero siempre con el mismo fundamento, la autoridad que viene del Señor. Y hay un detalle que refuerza aún más esta promesa: el acto de pisar algo no es solo para defendernos, sino para avanzar. Es imposible pisar algo sin movernos de donde estábamos. Esto significa que esta autoridad nos lleva a conquistar territorios espirituales, a reclamar áreas que han sido tomadas, a liberar a otros que están atrapados por el miedo al león o el engaño de la serpiente. Quizás hoy te enfrentas a un león que ruge con fuerza y trata de intimidarte. O tal vez te enfrentas a una serpiente que susurra mentiras y trata de alejarte del refugio de Dios. Sea cual sea la forma, la promesa es clara: en Cristo, no solo sobrevives, sino que avanzas y vences. Y no porque seas lo suficientemente fuerte, sino porque estás bajo la autoridad de aquel que ya lo ha vencido todo. El Salmo 91 concluye con uno de los pasajes más personales y conmovedores de todo el pasaje. Hasta este punto, hemos escuchado al salmista hablar de quienes habitan al abrigo del Altísimo, de las promesas de protección, liberación y autoridad. Pero ahora es Dios mismo quien habla directamente, revelando el corazón detrás de cada promesa: porque me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta parte es clave para comprender todo lo dicho anteriormente. Las promesas no se basan únicamente en obedecer reglas o recitar palabras, sino en la relación. ¿Por qué me ama? Es el amor a Dios lo que impulsa cada promesa. No es un amor fugaz, sino un pacto, una decisión diaria de poner a Dios en primer lugar, de honrar su nombre con nuestras decisiones. El Señor dice: todo lo que he prometido no es para quien me visita de pasada, sino para quien me ama de verdad. La primera promesa es: yo te libraré. La liberación es más que escapar del peligro, es ser rescatado de un camino que llevaría a la destrucción. Puede ser liberación física, como escapar de un accidente; espiritual, como evitar caer en el pecado; o emocional, como librarse de una carga que podría robarte la paz. Es el cuidado que previene lo peor, a menudo sin que nos demos cuenta en ese momento. La segunda promesa: te protegeré, porque conoces mi nombre. Conocer el nombre de Dios no se trata solo de saber pronunciar títulos como Señor, Padre o Eterno. Se trata de tener intimidad con Él. En el contexto bíblico, el nombre representa carácter, esencia. Conocer el nombre del Señor significa haber experimentado su fidelidad, su gracia, su justicia. Esta promesa nos dice que la protección proviene del conocimiento íntimo, no de la distancia religiosa. El tercero: me invocará, y yo le responderé. Aquí vemos a un Dios que no solo escucha, sino que responde. No es un monólogo de fe, sino un diálogo vivo. La respuesta de Dios puede llegar como guía, como paz en medio del caos, como puertas que se abren, o incluso como fuerza para permanecer firmes cuando nada cambia de inmediato. Pero la certeza es esta: quienes claman con amor y alianza siempre reciben una respuesta. La cuarta promesa es una de las más reconfortantes: con él estaré en la angustia.
Dios no promete que nunca pasaremos por momentos difíciles, pero sí garantiza que nunca estaremos solos en ellos. La presencia de Dios en la angustia lo cambia todo. Él no observa desde lejos, entra en el fuego con nosotros, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abed-Negó en el horno. El fuego puede quemar por todas partes, pero no consume a quienes están acompañados por el Señor. La quinta promesa, lo libraré y lo honraré. No basta con que Dios nos libre del peligro, también transforma la situación para que haya honra. Es cuando, después de una prueba, no solo sobrevives, sino que alcanzas una posición de mayor autoridad, influencia o testimonio. Honrar aquí no es jactancia, sino reconocimiento público del cuidado y la fidelidad de Dios en tu vida. El sexto, lo saciaré de larga vida. Una larga vida no significa solo muchos años, sino años llenos de propósito y satisfacción. Hay quienes viven una larga vida, pero sin paz ni propósito. La promesa aquí es de plenitud, de vivir el tiempo que Dios nos ha asignado con un propósito cumplido y un corazón satisfecho. La séptima promesa, te mostraré mi salvación. Esta es la mayor de todas, porque habla del destino eterno. Ver la salvación es experimentar la vida eterna en Cristo, saber que nada, ni la muerte, ni la vida, ni los poderes, ni las circunstancias, puede separarnos del amor de Dios. Es tener la seguridad de que nuestra historia no termina aquí, sino que continúa en la presencia de aquel que nos salvó. Estas 7 promesas conforman un marco completo de cuidado divino, liberación, protección, respuesta, presencia, honor, larga vida y salvación. Abarcan cada área de nuestra existencia, física, emocional, espiritual y eterna. Pero todas están ligadas a una sola condición, amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios es vivir para Él incluso cuando no hay recompensas visibles. Es elegir obedecer cuando sería más fácil ceder. Es permanecer fiel cuando nadie nos ve. Es resistir el llamado del mundo a priorizar todo menos al Señor. Y cuanto más crece este amor, con más naturalidad vivimos en el refugio donde se cumplen estas promesas. Quizás necesites aferrarte a una de estas promesas hoy. Quizás necesites recordar que Dios todavía responde, incluso cuando el silencio parece largo. O que Él todavía te entrega y honra, incluso cuando todo apunta a la vergüenza. Quizás necesites confiar en que la larga vida que Él promete es más que tiempo, es significado y paz. O quizás lo que más te reconforta ahora mismo es saber que, al final, la salvación está garantizada. El Señor no habla estas cosas como un estímulo pasajero, sino como garantías eternas. Y Él mismo firma estas palabras, poniendo su nombre como sello: yo, el Señor, haré esto porque me ama. Señor, mi Dios y mi Padre, hoy me presento ante ti con profunda gratitud en mi corazón, porque incluso antes de comprender lo que sucedía, ya te ocupabas de cada detalle de mi vida. Gracias por ser mi refugio seguro, mi refugio constante y mi fortaleza en tiempos de aflicción. Reconozco que a menudo he intentado vivir con mis propias fuerzas, he buscado seguridad en cosas efímeras y no he logrado vivir plenamente en tu presencia. Pero hoy regreso a donde pertenezco, bajo tus alas, a la sombra del Todopoderoso. Padre, te entrego todos mis miedos, ansiedades e inseguridades. Te entrego las áreas de mi vida donde aún he intentado controlarlo todo solo, y declaro que confío en tu cuidado perfecto. Que toda trampa tendida contra mí sea deshecha ahora, toda trampa oculta expuesta y neutralizada por el poder de tu nombre. Concédeme discernimiento para identificar las trampas del enemigo y la fuerza para resistir tanto los ataques directos como las tentaciones sutiles que buscan alejarme de ti. Señor, activa en mi vida la protección declarada en el Salmo 91. Envía a tus ángeles a proteger todos mis caminos, a apoyarme en cada paso y a evitar que tropiece con piedras invisibles. Que tu presencia sea mi escudo, y que ninguna flecha, ni de día ni de noche, encuentre cabida en mi vida. Me aferro a la autoridad que el Señor me ha dado para pisotear al león y a la serpiente, sin confiar en mí mismo, sino confiando plenamente en el poder de la sangre de Jesús. Que toda fuerza opositora sea puesta bajo mis pies, y que viva no como alguien acobardado por el miedo, sino como un hijo amado que sabe quién es su padre. Y ahora, Señor, recibo y declaro sobre mí las 7 promesas que tú mismo has hecho, que me librarás, me protegerás, me responderás, estarás conmigo en la angustia,
me librarás y me honrarás. Me darás larga vida y me mostrarás tu salvación. Que cada una de estas palabras se cumpla en mí y en mi familia, y que mi vida sea un testimonio vivo de que vale la pena vivir al abrigo del Altísimo. Padre, restaura mi fe, renueva mis fuerzas y llena mi corazón de paz. De hoy en adelante, que ya no viva como alguien que simplemente visita tu presencia, sino como alguien que mora en ella. Que todos a mi alrededor vean en mí la seguridad, la confianza y la alegría de quienes se esconden en ti. Oro con fe y gratitud, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este recorrido por el Salmo 91, y lo que vimos aquí no fue solo una lista de bonitas promesas para repetir como un amuleto espiritual. Fue una invitación clara y urgente a un estilo de vida que pone a Dios en el centro de todo. El Salmo comienza hablando de un lugar, el refugio del Altísimo, y termina revelando el corazón de aquel que mora allí. Entre el primer y el último versículo, fuimos guiados por un camino de intimidad, confianza, protección, autoridad y amor. Entendemos que vivir es diferente a visitar. Vimos que la verdadera seguridad no proviene de las circunstancias favorables, sino de permanecer a la sombra del Todopoderoso. Donde el calor de las batallas no nos consume y donde la tormenta no nos golpea como a quienes están expuestos. Aprendimos que la confesión de fe no es solo un hábito devocional, sino una alineación diaria del corazón con la verdad de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nos damos cuenta de que la liberación de Dios a menudo ocurre incluso antes de que nos demos cuenta del peligro, porque Él deshace las trampas y neutraliza los venenos que el enemigo intenta poner en nuestro camino. Descubrimos que estar bajo las alas del Señor no es una figura poética, sino una realidad espiritual donde su fidelidad nos rodea como un escudo. Entendemos que confiar en Dios nos libera del temor en todo momento, día y noche, ante amenazas visibles e invisibles. Reconocemos que las promesas no son fórmulas mágicas, sino condiciones para quienes eligen permanecer en Dios, discerniendo su justicia sin amargura, incluso cuando ven la caída de muchos a su alrededor. Aprendemos que tomar al Altísimo como nuestro refugio requiere decisiones prácticas y consecuentes, y que esta decisión nos pone bajo un cuidado que no solo aleja el mal, sino que también impide que domine nuestras vidas. Descubrimos que existe un ministerio angelical activo que guarda nuestros caminos, nos sostiene para que no tropecemos, y que esto no es fruto de la suerte, sino de órdenes específicas dadas por Dios para nosotros. Reflexionamos sobre la autoridad que se nos ha dado para pisotear al león y a la serpiente, tanto ataques frontales como sutiles, y comprendimos que esta autoridad solo es verdadera cuando se ejerce en sumisión a Dios. Y finalmente, vimos las 7 promesas del Señor a quienes lo aman: liberación, protección, respuesta, presencia, honor, larga vida y salvación. Todo esto pinta un panorama mucho más amplio de lo que imaginamos cuando simplemente recitamos el Salmo 91 mecánicamente. Lo que Dios nos ofrece aquí es un pacto de vida, no un contrato temporal, sino una alianza eterna. Es una propuesta para vivir de otra manera, para no conformarnos con la inseguridad que domina este mundo, para no dejarnos llevar por el miedo paralizante ni por una autoconfianza engañosa. El llamado es sencillo pero profundo: amar al Señor con todo tu corazón, vivir en Él a diario, confiar en su palabra en cada circunstancia. Y entonces, todas estas promesas dejarán de ser solo palabras escritas y se convertirán en una realidad tangible en tu vida. Quizás has llegado hasta aquí sintiéndote vulnerable, cansado, desgastado por las luchas, con la fe debilitada por las decepciones. Pero hoy el Señor te recuerda que no es la magnitud del problema lo que determina el resultado, es tu posición. Si estás bajo las alas del Altísimo, el mal podrá intentarlo, pero no tendrá dominio. Esta es tu oportunidad de reorientar tu corazón, de hacer de la presencia de Dios la dirección fija de tu vida, de dejar de acudir a Él solo en momentos de crisis y empezar a vivir en Él cada día, de soltar los caminos que te alejan del refugio y abrazar la tranquilidad que te da saber que estás seguro en Dios. Así que, antes de terminar, quiero invitarte a tomar esta decisión ahora mismo. No la pospongas más. Declara dónde estás: Señor, desde hoy elijo morar en tu refugio todos los días de mi vida. Y si esta palabra te impactó profundamente, si renovó tu fe y te hizo ver el Salmo 91 de una manera nueva,
Quiero que dejes esto en los comentarios: el Señor es mi amparo y mi fortaleza. Que esta sea tu declaración pública de fe. Y ahora, oremos juntos, entregando nuestros miedos, reafirmando nuestra confianza y tomando posesión de cada promesa que Dios mismo ha liberado sobre nosotros.